Venga. Me llamo Javier, soy ciego desde hace unos 15 años y precisamente a raíz de la ceguera empecé a practicar deporte. Básicamente me encantaba el correr por montaña porque me permitía notar, percibir de otro modo lo que previamente, anteriormente a la ceguera, me resultaba accesible visualmente paseándolo, digamos, patearme lo que había cesado de poder ver. Empecé con carreras de la 11, con medias maratones de la 11. Me enteré de la existencia de 100 kilométricas de montaña, fui a una, me salió bien y me empecé a entusiasmar con ella. Bueno, la historia con Javier Fran empieza cuando yo estaba participando en las 2 caras del Aneto. Cuando subíamos al podio pude comprobar que un corredor invidente había corrido la maratón. Corría el año 2011 y yo me quedé muy sorprendido, estaba con mi mujer. Me acuerdo que nos pusimos a llorar cuando lo vimos subir al podio, de imaginar por dónde había pasado ese corredor sin ver nada. Y nada, tuve la ocasión de ponerme en contacto con una persona en concreta que nos puso en contacto. Yo le llamé por teléfono un día simplemente diciéndole: Javier Fran, me llamo Albert, quiero ser tu guía a tu próximo reto, a tu próxima carrera. Y así empezó todo. Cuando nos apuntamos en una carrera sin practicar nada ni nada, nos pusimos a hacer 42 kilómetros por delante y bueno, nuestro entendimiento fue total y la prueba está que hemos ido superando retos y mejorando tiempos. Era consciente de que llamaba bastante, de que a la gente no le dejaba indiferente, a los demás participantes no les solía dejar indiferentes ver a ciego participar por aquellos, en fin, correr por correr o simplemente participar o andar por pedregales de montaña. Y realmente no fue tanto, digamos, la reacción no fue de extrañeza, sino de sentirme encantado de que alguien que era un gran competidor pues sintiese la atracción de guiarme, de participar conmigo en carreras de montaña. Y estoy cansado muchas veces de competir contra un crono y a veces me importa y me satisface más poder ser un guía de un corredor con una discapacidad. Y bueno, esto me ayuda mucho moralmente, mentalmente. Todo no es un trofeo ni un aplauso, sino son sensaciones y emociones. Y bueno, acompañar a Javier Fran pues me atrae, me aporta eso y si no pasa nada vamos a seguir haciéndolo. Y la primera vez que coincidimos pues fue directamente para competir. Él digamos, quedamos en Barbastro, camino de Alquézar, donde al día siguiente íbamos a tener la Trail de Guara y así, digamos, nos conocimos personalmente la víspera, aunque habíamos hablado previamente por teléfono, y al día siguiente de habernos conocido personalmente compartimos nuestra primera carrera. Pues la coordinación muy buena, incluso se me presentó con las zapatillas que él consideraba idóneas para mí y la verdad es que a la primera pues acortamos 1 hora. Yo había participado previamente en la Trail de Guara y con Albert pues recortamos 1h30 al crono, con que pues en fin, nos coordinamos muy bien y quedamos encantados, por lo menos yo, y decididos a participar en una ultra. En la montaña yo soy todo de él, yo solo le digo que disfrute del momento, que se olvide de todo, que se olvide del tiempo, que se olvide del reloj, que se olvide de dónde está el próximo avituallamiento, que se olvide de todo, simplemente que vaya paso a paso, que disfrute, que note todo lo que estamos, por todos los sitios donde estamos yendo, que él es muy listo, él lo sabe todo, no hace falta que yo a veces se lo diga porque él sabe si estamos en un fondo de un barranco, si estamos por una zona de pinos, él lo sabe todo porque no podrá no ver, pero los otros sentidos los tiene multiplicados por 1000 y bueno, es muy fácil llevarle siempre y cuando él también no se recree por su discapacidad, que yo también soy muy exigente y le exijo mucho y solo así conseguirá todo lo que se proponga.
muchas carreras me he encontrado con tramos técnicos, pero aquí, que prácticamente el 90% fuese técnico, muy técnico, es algo que realmente pues me ha resultado nuevo. Albert me había avisado de que era muy exigente técnicamente la carrera, pero puesto que en ninguna había estado tan técnica, no me podía hacer cargo suficiente de lo que significaba ser carrera muy técnica en este caso. Bueno, en la carrera de hoy era una carrera en Tivisa, sabíamos que era una zona muy pedregosa, muy técnica, muy difícil, aparte había llovido, sabíamos que nos enfrentábamos a un reto mayúsculo, hemos visto que no era prudente seguir en carrera, por eso no hemos terminado, porque hubiéramos llegado fuera de control de tiempo, pero sí que hubiéramos llegado físicamente por muy difícil que sea el terreno, pero bueno, no podemos competir contra un crono, podemos competir contra un físico, contra nosotros mismos, contra las adversidades del terreno que nos comportaba, pero no todavía contra un crono. El tiempo lo dirá si es posible o no, de momento no estamos preparados para ello, pero bueno, con fuerza de voluntad y de todo, si es posible correr, ¿por qué no contra un crono? Terres de l'Ebre es una comarca donde hay un montón de carreras, en Roquetas hay carreras que hay kilómetro vertical, hay carreras maratones, hay carreras como la de aquí de Tivisa, donde ahí tienen un terreno precioso, maravilloso, zonas muy rocosas, zonas muy técnicas, difíciles, pero bueno, que esto es un añadido más para poder comprobar nuestras posibilidades en este tipo de carreras. Y bueno, el trato que hemos recibido de la organización, de todos sus colaboradores, ayudantes, ha sido perfecto, nos hemos sentido muy arropados. Ahora estoy viviendo la montaña en contacto directo, por ejemplo, si me pincho con alguna planta, para mí es inyección de naturaleza. Estoy viviendo las montañas casi en mi propio cuerpo, como no las vivía cuando básicamente las contemplaba visualmente, viéndolas. Y eso para mí es una sensación crucial. Y si en cualquier carrera me encuentro con alguna planta que me resulta llamativa o desconocida, no dudo en detenerme incluso unos minutos para percatarme bien de cómo es, etc. Es algo muy especial y afectivamente es muy importante para mí, y por ello mismo las veces en las cuales pienso no haber rendido lo suficiente, pues siento no haber estado a la altura del afecto que me inspiran o de las emociones que me inspiran estas carreras.